Vamos a hablar del campo, vamos a hablar de los ganaderos, de los agricultores, pero antes de nada vamos a ver un vídeo en el que los portavoces parlamentarios pues se vieron la semana pasada en un papel que quizá no es el habitual y que para mí, pero esto es una opinión personal, demuestra pues a veces la distancia entre las instituciones y lo que pueden hacer y la calle. Vamos a verlo. No queremos ni migajas, no queremos nada, lo que queremos es vivir de lo nuestro, vivir del campo como cualquier sector. Que no se paga vuestro trabajo como es debido, que desde que un agricultor se agacha en la tierra y saca un producto hasta que llega al consumidor, pasan muchas cosas en las que desde luego el que más pierde es el productor. Y lo que queremos es rentabilidad, porque sin rentabilidad no hay viabilidad y no hay futuro en este sector. ¿Quién se queda? La diferencia entre los precios que vosotros cobráis, que son insuficientes, y la barbaridad que pagan los consumidores en los supermercados. ¿Dónde está ese beneficio? Esos son los que están ganando. Y nosotros queremos estar en nuestras tierras, podando, labrando, haciendo lo que sabemos. Esto no es lo que queremos. Estaríais mejor podando o terminando de echar varas, pero hoy estáis aquí porque lleváis razón. Lleváis razón en todas vuestras reivindicaciones y en todos vuestros planteamientos. Porque el campo tiene que tener futuro. Y lo que esperamos es no seguir en las calles, sino que los gobiernos estatales y regionales y desde Bruselas se pongan en contacto con nosotros para escuchar nuestras reivindicaciones. Porque es muy fácil venir aquí y decir que nos defienden, que nos apoyan, que están en contra de Mercosur, que están en contra de la PAC, pero luego sus eurodiputados en Europa se dedican a votar en contra de los intereses del campo riojano y del campo español. Y lo que quiero dejar claro, y que conste que trabajáis para el ciudadano. Bueno, pues ese recordatorio que nunca está de más, que les hacen, oigan, que es que están trabajando para nosotros, y algún mensaje muy claro de se comprenden las palabras, pero no siempre las instituciones pueden realmente cumplir ese fin último de estar al servicio del ciudadano, pues porque son muy complejas, porque Europa traslada la normativa primero al país, luego a las comunidades autónomas, y porque la gente del campo dice, ¿y nosotros qué? Sí, pero también es verdad que gobernamos o estamos para servir a todos los ciudadanos. Quiero decir, no exclusivamente para un sector puntualmente. Por lo tanto, hay que aglutinar un montón de necesidades que en ocasiones pues, son compatibles, en otras ocasiones hay que delimitar. Yo también creo que hay que la situación del campo, lo decía, hay un problema de fondo que es clave, que es la falta de rentabilidad. Y no se trata solo de si arrancamos viñedo o no arrancamos viñedo, no se trata de si Mercosur no o Mercosur sí, se trata también de plantear una salida real y ir removiendo los obstáculos, ¿no? Para que algo que yo venía a decir, ¿no? Pagamos el producto agrario, los ciudadanos, muy caro, y es verdad que los agricultores y las agricultoras o los ganaderos y las ganaderas perciben un precio muy bajo. ¿Dónde está en medio? Entonces es ahí también donde tenemos que intervenir. Y hay que hablar de políticas, y lo llevo diciendo en muchas ocasiones, no solo puntuales, coyunturales, sino sobre todo estructurales, ¿no? Se han invertido mucho dinero, es verdad que ha habido medidas coyunturales que han sido muy positivas para resolver el problema puntualmente, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la vendimia en verde, a la destilación, ha habido muchas ayudas también en ese sector, pero es necesario también abordar pues esa regulación estructural. ¿Puede que el arranque de viñedo sea una de las medidas a tomar? Puede ser, pero nos estamos olvidando de una parte fundamental de la agricultura. ¿Vamos a arrancar también cereal? ¿Vamos a arrancar también perales? Porque hay una crisis en todo lo que es el sector primario de nuestra comunidad. Por lo tanto, hay que sentarse, analizar y resolver los problemas. Y yo sí que creo
ser coherente. O sea, lo que no es de recibo es que la señora Maisó diga allí: apoyamos todas vuestras reivindicaciones, pero resulta que en Europa Esther Herranz, eurodiputada del Partido Popular de La Rioja, vota a favor del Mercosur y en contra de la iniciativa de la izquierda europea, que era, bueno, pues llevar el Tratado del Mercosur a los tribunales y, por tanto, suspender la eficacia del mismo. No vale decir una cosa aquí y su contraria. No vale hacer declaraciones institucionales diciendo a la gente lo que quiere oír y que luego eso se plasme en la nada en las políticas que se articulan, ¿no? Y también habéis dejado de poner algo que a mí me parece muy grave, y es que estuvieron pidiendo y exigiendo que saliera el presidente del gobierno, aquel que dijo que iba a recibir a los agricultores y a las agricultoras cada vez que se lo pidieran, o la propia consejera. Es verdad que la consejera estaba atendiendo una interpelación, pero había muchos cargos del Partido Popular que les hubieran podido trasladar: oye, estaban interviniendo, pero no os preocupéis, que en cuanto acabe sale y habla con vosotros. No, supongo que con esas reuniones de una vez al mes que dice que siempre tiene, que parece ser que las debe tener todos los meses, pero les escucha muy poquito, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que hay que sentarse, hay que articular con todos los sectores. El vino es un sector fundamental, pero no es el único sector, y hay que garantizar intereses de todos los ciudadanos. Que el campo sea rentable sirve al campo, pero también sirve a los ciudadanos y ciudadanas, que tenemos que poder pagar un precio razonable por esos productos, ¿no? Que no se está llevando ese incremento de precio precisamente el sector productor. Por lo tanto, la prioridad, la rentabilidad del campo, y en ese sentido son muchas las políticas que se tienen que articular. Desde luego, la prioridad coincidirán los protagonistas verdaderos de la movilización, que eran ellos, y coinciden, entiendo, todos los partidos políticos. Otra cosa es cómo remover esa estructura, que estamos inmersos también en un mundo globalizado. Sí, bueno, al final yo creo que es un poco lo que yo apelé en ese momento, ¿no? Un poco la falta de coherencia, que yo creo que es lo mínimo que se les puede exigir a la clase política, ¿no? Por lo menos que los hechos pues vayan en consonancia, ¿no? con las palabras, ¿no? Porque al final, bueno, ya lo ha dicho la señora Moreno. Yo más me acuerdo perfectamente que el día anterior, esto fue el miércoles 11, el martes 10 tuvimos tertulia de radio, los portavoces, en ese caso estaba el señor García, y el señor García le reprochaba, ¿no? a la señora Maisó, le dijo, mira Cristina, le dijo, al final aquí tanto el señor José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy, como Pedro Sánchez, todos hemos remado en la dirección de apoyar y en desarrollar y en que Mercosur fructifique. Sí, se lo dijo off the record, sí. Entonces, claro, no se haga la indignada, que es la verdad, que es la realidad, ¿no? Entonces le dijo, entonces, no. Entonces el señor García le dijo eso, entonces le dijo, claro, entonces al final el partido te puede gustar más o menos, ¿no? Porque al final el Partido Socialista, oye, te dice que está a favor de la PAC y a favor de Mercosur, que ellos lo han apoyado siempre y que lo van a seguir apoyando. El campo te lo reprocha, bueno, tú le dices que estos son tus argumentos, pero es que luego tienes al Partido Popular, que tienes, como ha dicho la señora Moreno, el señor Capellán y la señora Manzanos, que no salieron fuera. Es verdad que la señora Manzanos está en una interpelación, pero es que es muy gracioso, porque en la interpelación la señora Manzanos dijo que le daba exactamente igual lo que su partido votara en Europa, que aquí en La Rioja iban a apoyar a los agricultores, ya, pero si el mandato viene de Europa, luego tú tienes una capacidad muy limitada de actuación. Entonces, claro, el Partido Popular entra en contradicciones, porque al final quieren firmar una declaración institucional. Sale la señora Maisó diciendo que les apoyan y que entienden todos los problemas que ellos tienen y que les van a apoyar hasta el final. Pero luego la señora Esther Herranz y los otros veintitantos eurodiputados, porque nosotros tenemos 6, pero es que el Partido Popular no asienta. El Partido Popular tiene veintitantos eurodiputados. No se ponga nerviosa. Tiene veintitantos eurodiputados y todos votan a favor de Mercosur y votan a favor de la PAC. Entonces, la gente, el campo, por mucho que la señora Maisó se crea que tiene controlado al campo a través de alguna OPA en concreto, que no voy a referirme a ninguna, o a través de la señora Manzanos, que habla con todas las OPAs todos los meses, la realidad es que no, porque se les ven las costuras, porque al final luego van a Europa y votan a favor de estas políticas, al igual que el Partido Socialista, con la diferencia que el Partido Socialista lo reconoce y el señor García dice, sí, es verdad, nosotros estamos a favor, Zapatero trabaja a favor de ello, Mariano Rajoy también y Pedro Sánchez también, y nosotros lo tenemos que defender y lo tenemos que reconocer, y Aznar también, es verdad, pero el Partido Popular pues no se ve
muy bien a qué jugar o dónde posicionarse, pero la realidad es que los riojanos lo tienen muy claro y a los hechos me remito cuando hablamos los diferentes portavoces. Bueno, pues posiciónese. Había un error Yo en la última tertulia. me gustaría que, en primer lugar, no hablaran por mí, porque yo tengo voz propia para explicar mis declaraciones, así que, señora Alda, se lo agradezco, pero tengo voz propia y tengo criterio muy claro sobre este tema para hablarlo. Así que, por favor, sobre todo no me grite porque está a unos centímetros. No se ponga nervioso. Usted pertenece a un partido político, Bien. le guste o no, y las decisiones que toma su partido político son esas. Bien. Aprobar y apoyar. ¿Me deja hablar? Sí. Gracias. Por supuesto que sí. Yo lo que tengo que decir claro es que nosotros estamos a favor de todas las reivindicaciones que los agricultores y ganaderos de nuestra tierra están planteando, porque han sufrido una inflación que ha hecho que más del 100% de los fitosanitarios hayan subido de precio, más del 80% del gasóleo que se echa en los tractores haya subido de precio, por no hablar todo lo que tiene que ver con la energía, como se ha subido, por las situaciones geopolíticas y también por todo lo que tiene que ver con los aranceles, entre otras cuestiones. Por eso yo creo, y los hechos nos dan la palabra, que desde que entró el presidente Capellán en el gobierno de La Rioja se ha estado apoyando y se ha ido de la mano de los agricultores y ganaderos. Siempre lo digo, pero es que es un dato que al final pues remarca, ¿no?, o refleja de lo que estamos hablando. En julio de 2023 los agricultores no podían meter las uvas en las cooperativas, y porque el gobierno de la señora Andreu no había hecho nada en cuanto a la destilación ni nada más. ¿Qué se hizo? Se hizo medidas a la destilación y los agricultores pudieron meter las uvas. A partir de ahí, cosecha en verde. Más de 19 millones de euros el año pasado y 20 millones de euros el año anterior. Este año pasado protegiendo a los agricultores profesionales. ¿Por qué? Porque entendemos que esa medida ayuda a los agricultores y ganaderos. Ayudas al relevo generacional. Pongo la última. Hasta 70.000 euros para las personas que quieran incorporarse, que antes era hasta 48.000 euros. Y en cuanto al tema de Europa y demás, lo hemos dicho muy claro, lo dijimos el otro día con una iniciativa y lo voy a seguir diciendo y lo diré allá donde tenga que decirlo. Se tiene que paralizar todo lo que perjudica a los agricultores hasta que no se negocie con ellos y hasta que ellos no digan que esto es así. Por tanto como con Mercosur como con la PAC, ojo, que es un gran desafío que viene por delante. Un desafío en el que todos debiéramos estar al unísono para decir al Gobierno de España, que es quien tiene que negociar, que no queremos recortes, que queremos una PAC independiente, fuerte e indexada con la inflación, para que no nos pase lo que nos está pasando. Y termino ya. Vamos a seguir ayudando a los agricultores y ganaderos en todo lo que podamos hacer. Y lo digo porque el Gobierno de Capellán va a seguir con un plan para la ganadería, especialmente las industrias lácteas, las industrias cárnicas, entre otras. Y porque creemos que son las bases de nuestros pueblos y son referente. Por tanto, seguiremos apostando por la agricultura y la ganadería. Y no hace falta que nadie hable por mí. Lo digo porque lo creo firmemente y rotundamente. Ya, pero estamos confrontando, o sea, podemos responderte a lo que dices, claro, porque si no, hombre, no solo faltaría. Bueno, es que es tremendo esto, bueno. Hemos vuelto a ver una performance de la señora Maiso al estilo de la que veíamos ahí en ese vídeo, ¿verdad? Megáfono en mano, como decía antes, se notaba mucho. Perdón, pero la señora Maiso hizo lo que se vieron obligados todos a hacer, que yo creo que tampoco se vieron demasiado cómodos nadie, salvo... Voy a contestar porque es la segunda vez que me lo dice. No hice ninguna performance. Es que lo creo de verdad. Sí. Y lo siento de verdad. Y lo diré muchas veces, señora Radre. El problema es que igual ustedes, lo creen tanto como el apoyo a Mercosur. El señor García y demás, eso se lo creen igual tanto. Ustedes es que no se lo creen y van de boquilla. Dígaselo al ministro Planas y negocien la PAC como lo tiene que negociar. Mire, se lo creen tanto ustedes como el acuerdo de Mercosur, que tiene un carajal tremendo y que no saben ya ni por dónde salir, una vez más, porque no saben qué hacer para ocupar el espacio que les está arrebatando Vox, donde una vez más lidera el mensaje. Señora Maiso, y de ahí esa performance y esta de ahora y la siguiente y la de la señora Manzanos el otro día en el Pleno, que es que de verdad, que no engañan ustedes a nadie, se lo dije el otro día en el Pleno, sabemos que estamos en carnaval, porque era el fin de semana de carnaval, pero pueden ustedes quitarse las caretas, que estamos en el Pleno ya, llegaba un momento que ya no estaban los agricultores en la puerta, podíamos sincerarnos. Y la señora Manzanos llegó a decir algo como, fíjense, un acuerdo ese que se firmó a 11.000 kilómetros por una señora alemana, por una alemana. Una alemana, se refería a la señora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que es una señora del Partido Popular Europeo. Oiga, y se refiere a ella como esa señora alemana
de la que usted me habla, ¿verdad? Nos suena esto mucho al discurso del Partido Popular. Bueno, esa señora alemana y esas cosas que se hacen en Europa, ya sea a 11.000, a 2.000, a 100 kilómetros, me da igual, pues efectivamente se hacen en Europa, como también se hacen otras muchas cosas, como por ejemplo la PAC, que mejor o peor, ahí está, para llenar de fondos la Hombre, digo porque nos quitan fondos. Gracias a ustedes también, que fueron quienes la negocian. No, ¿Quién está negociando la PAC? Déjeme terminar. El ministerio no es cierto, déjeme terminar. ¿Quién tiene la representación en el gobierno de España? Déjeme terminar. ¿Quién es el Ejecutivo de Europa? ¿Quién es el comisario España. de Agricultura? El Partido Popular. Déjenme terminar, europeo. por favor, Hombre, déjenme claro, terminar. Quería insistir en esta idea. De la PAC también llegan recursos sin los cuales, por cierto, la consejería de la señora Manzanos sería cero, sería nada, porque no tendría presupuesto. De Europa nos llega mucha ayuda económica y de esa ayuda la señora Manzanos no parece querer renunciar. La PAC, efectivamente, otra hipocresía de la señora Maiso y del Partido Popular riojano y del Gobierno de La Rioja. La PAC la negocian ustedes con su comisario europeo, que es un señor de Luxemburgo del Partido Popular. El anterior comisario de Agricultura era un señor polaco del Partido Popular. Y el ponente, por cierto, uno de los ponentes, en este caso también en el Tratado de Mercosur, es un señor de su partido, del Partido Popular español. Por lo tanto, por favor, arréglense ustedes este carajal. Porque luego hay otra cosa, ustedes ya no saben ni qué decir. Ustedes no saben ni qué decir. 48 horas antes o 24 horas antes del pleno que tuvimos el otro día, señora Maiso, y esto no lo puede negar, usted quiso que los grupos parlamentarios se adhirieran a una declaración institucional en la que se recogían las demandas del sector agrícola y ganadero de nuestra región. Entre ellas, la necesidad del arranque de viñedo. Mientras tanto, en ese mismo momento, en París, el señor Capellán estaba diciéndoles a los bodegueros que él no veía necesario el arranque de viñedo. Lo publica un medio de comunicación de esta región, un medio impreso. No sé, ¿no publican los medios de comunicación la verdad? No lo sé. Señora Maiso, aclárense ustedes. Y aparte de eso, la ley de la cadena alimentaria, que no se cumpla es culpa del Gobierno de La Rioja por no poner los medios necesarios. Ustedes hablan de impuestos y de la subida de precios, y porque les han subido las tasas a los servicios veterinarios de los ganaderos o a la agricultura ecológica, por ejemplo. Otras muchas cosas, muchísimas cosas. La ley de la cosecha en verde, perdón. Para la cosecha en verde nunca hay presupuesto. Este año pasado, 2025, no había presupuesto. Y para este próximo año tampoco lo hay consignado. Y además, la señora Manzano se llena la boca con que ella complementará, si fuera necesario, el arranque de viñedo también con presupuesto propio. ¿Con qué presupuesto? Si no está consignado. ¿Sabe de dónde salió la cosecha en verde en 2025? De la ADER. Así de claro tenía la señora Manzanos la necesidad de sufragar el complemento a la cosecha en verde de los agricultores. Miren, no nos hagan ustedes reír, que no nos engañen a nadie. Si el problema no está en que nos quieran engañar a nosotros 3, 4, los que estamos aquí, o a los diputados en el Parlamento, el problema es que quieren engañar a los agricultores y ustedes no les engañan, que ya saben lo que hay. Bueno, señora Rade, resulta curioso que haya dicho todo lo que ha dicho. En primer lugar, de la interseccional del vino, llegan 202 millones de euros a España. Se me ha olvidado, gracias por recordarme, ahora lo voy a decir también. De los cuales llegan especialmente 56 millones de euros, de los cuales la parte de ellos, lo que sobra, es lo que va a parar a la cosecha en verde. Y es lo que el Gobierno de La Rioja todos los años reclama al Ministerio, que haya mayor capacidad de financiación en La Rioja, porque lo necesitamos. Y siempre hay. Y el resto se financia con fondos propios. De la ADER. Déjeme terminar. Yo le he escuchado atentamente. En segundo lugar, hemos pedido que en 2025, una vez que se gastaron 46 millones de euros para promoción en terceros países y sobraban 9 millones de euros, fueran a la cosecha en verde para las comunidades autónomas, porque todos estamos viendo lo que está pasando. Y el ministro Planas dijo que no, que tenía que seguir yendo a la promoción de terceros países. Y por eso pues yo creo que eso es conocer muy poquito cómo está el sector. Hombre, señora Maiso, la verdad ¿Puedo es que seguir? escuchándola no entiendo qué hacían ahí, porque se lo han resuelto todos los problemas. Es que lo que resulta curioso es esa contradicción total y absoluta entre las reivindicaciones del sector. Lo que es verdad es que el campo riojano, con el modelo que nosotras defendemos, que es el problema, que es que cuando usted habla, acaba traicionando su propio subconsciente, porque no habla ni de ganadería, no, usted habla de la industria, la industria láctea, de la industria, ese es su problema, ese es su problema, que ni tan siquiera se han sentado a ver qué modelo defendemos, porque miren, el arranque de viñedo puede tener un efecto positivo en cuanto a la regulación del sector, pero si no tomamos medidas en todos los ámbitos, no va a tener ningún efecto, y si lo va a tener pernicioso, porque
esta última vendimia no ha habido una gran cantidad de uva y sin embargo el precio ha estado por debajo del coste de producción y ahí ustedes no hacen nada. ¿Qué han hecho para complementar o para garantizar que esos contratos se cumplían? El problema no va de que ustedes han hecho todo lo que tenían que hacer, sino de que no han hecho nada. Y ese es el problema de fondo. No diga que el presidente Capellán ha resuelto los problemas del campo, porque entonces entiendo que no se estarían movilizando. Usted yo no he dicho eso. Les ha apoyado en todo. Ha dicho aquí textualmente que les ha apoyado en todo. Y seguiremos apoyando. ¿Cómo les ha apoyado? Si me dejan terminar, pues ha tenido sus, si me dejan de terminar a hablar, el problema es que sus medidas tienen efectos totalmente negativos, que están apostando por un modelo que es el modelo de los latifundios, es el modelo de que vengan aquí a tener las grandes bodegas toda la extensión, de acabar con el sector primario tal y como lo conocemos, con el modelo de agricultura social y profesional, porque apuestan ustedes por la uberización del campo y eso es desde luego donde no nos van a encontrar. Tengo que contestar. Me promete que contesta muy rápidamente. En 30 segundos. Sean serios. Sean serios. Sean serios ustedes si queremos. Ni salieron a dar la cara, ni salieron a dar la cara. Solo le digo eso. Si queremos el que tanto se preocupa ni salió a dar la cara. Si queremos llevar a cabo la medida del arranque, pues acaso no lo recuerdan, quien tiene que modificar el Real Decreto que va en la interseccional del vino en España es el Gobierno de España. ¿Se acuerdan en el 18 cuando dieron nuevas plantaciones? Ahora dan dinero para que se implanten. ¿No les gusta lo que digo? Ahora damos... ¿No les gusta lo que digo? Es que no tienen coherencia, es que tiene que puntualizar. La petición del arranque la tiene que hacer la comunidad autónoma, en primera instancia. Es que se le olvidan cosas. Es que se le olvidan cosas. Se tiene que modificar el Real Decreto para incluir dentro de las posibles ayudas el tema del arranque. Y de momento el ministro Planas ha dicho que no. Nosotros seguiremos yendo de la mano del sector, como hemos hecho desde el principio, como ha hecho la consejera. Y cuando ustedes, la legislatura pasada, sobre todo, lo que no hicieron es reunirse con ellos ni escucharlos. Como vaca sin cencerro, con una cosa y con su contraria. Probablemente, si nos están viendo... en España otra, en Europa otra. ¿Cómo se lo pasa Ángela? Si nos están viendo agricultores, ganaderos, viticultores... Nosotros lo tenemos muy claro. Sacarán... Ya lo hemos visto. Esther Herranz no tanto, ¿eh? No. Pero ustedes sí. Que fue directora de fondos europeos, no, pero si la presentaron en campaña como una de las personas más preocupadas por el campo riojano, César Ruena es coherente, por favor. Entonces por lo menos ustedes están a favor del recorte de la PAC. En ningún caso lo que hemos votado, vosotros son los que ¿Están a favor del recorte de la PAC? ¿Están a favor de la restauración de la naturaleza? ¿De la ley de restauración de la naturaleza? Hemos firmado un comunicado todos en el Parlamento de La Rioja, declaración institucional. Y por cierto, en el próximo pleno tienen otra vez la oportunidad de votar a favor de una moción que llevo concretamente yo al próximo pleno, en la que volvemos a pedir el apoyo al incremento de fondos de la PAC. A ver lo que votan. Voy a pedir a la audiencia que esté atenta. Sí que hay una cosa que me gustaría... A lo que votan. Pero todos son cosas que les gustaría decir. Venga, ahora sí acabamos porque quiero que hablen de su opinión acerca de la proposición de PP y Vox del burka y del niqab. De la ley. Rápidamente. Las OPAs nos mandaron a todos los grupos parlamentarios un documento en el que se decía, entre otras cuestiones, las principales reclamaciones y que llegáramos a una declaración institucional. Este partido lo que hizo, como en otras ocasiones, es ese contenido lo transformó en declaración institucional y se lo pasamos a los compañeros. ¿Y qué nos encontramos? ¿Qué es lo que me resulta más curioso? La señora Moreno contestó y dijo que se oponía. Los demás... Di alguna explicación, digo, los porque demás, si vamos a decir eso, nada. me tendré que luego, explicar. No hay más tiempo. No, claro. Y luego ya, bueno, pues es que entonces lo que no vale es emplazar a hablar de cosas que no han salido y luego decir que ya está. Ella cierra con su mentira y falsedades, que es lo que viene haciendo, y ya está. Pues no tiene ni pies ni cabeza. Esa declaración institucional nacía ustedes? Muerta, señora Maiso, porque ponían ustedes cosas ahí que ni siquiera se creían. Haberlo escrito o haberlo que dicho, ni siquiera se creían. ¿Ustedes tenían claro lo del arranque o no? Educación parlamentaria. El arranque lo quiere la señora Moreno, perdón, la señora Manzano, el Capellán no. Ni cortesía parlamentaria ni educación parlamentaria. Vaya por Dios. Brevemente, efectivamente, nosotros consideramos que hay que tomar medidas serias con respecto al campo. También el próximo pleno tendrá opción el Partido Popular de si realmente quiere ponerse de acuerdo en las medidas que tenemos que adoptar colectivamente con el sector, aprobar también esa iniciativa que llevamos para crear una comisión de estudio que conjuntamente con el sector y todos los sectores implicados en el sector primario, pues podamos llegar a alternativas Venga, pues dicho está, negociadas y pactadas. ¿Qué van a votar?
En contra, ¿verdad, señora Maisó? Probablemente lo que intentaba decir la gente del campo sacará sus propias conclusiones, que yo creo que van a llegar a la conclusión que expresaban en la calle delante del Parlamento el 11 de febrero. Venga, una ronda rápida, tenemos 3 minutos. Yo creo que los espectadores ya saben lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados, pero refrescamos una iniciativa conjunta de PP y Vox para prohibir el burka y el niqab. No, para prohibir, para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos. En los espacios públicos, evidentemente. Y privados con efecto público. Vale. Sí, eso es lo que sí. Donde se puede prohibir, ¿no? Sí. Hombre, en tu casa no te lo van a prohibir. Bueno, hay muchas cosas de esa ley que si podemos hablar, hablaremos, que no se podrían aplicar, pero bueno, da igual. No, bueno, al final ese es uno de los argumentos, que la ley está mal elaborada, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos muy claro, al final esta es una medida y una iniciativa en la que se lleva trabajando. Pero más allá de eso, perdón, Ángel, yo lo que quiero es que vayamos al fondo, es decir, que los 4 me digan... ¿Qué opinamos? Exacto, bueno, que vayan al fondo de la cuestión. Yo entiendo, si es posible, entiendo que no es posible en un minuto, ya yo lo entiendo sé. que el burka y el niqab es un símbolo de opresión de la mujer, al final es una obligación que le impone el hombre a la mujer y como medida de seguridad, porque al final yo creo que es importante que los espacios públicos, espacios privados con efecto público, todas las personas puedan ser identificadas, y luego como una medida también de igualdad real entre el hombre y la mujer, para equipararnos a otros países de Europa, porque no somos los pioneros. Esto al final, el primer país que lo implantó fue Francia en 2014 y el último fue Suiza en 2021, y en medio ha habido Países Bajos, Bulgaria, ha habido otros países, ¿no? Hasta 8. Entonces, pues bueno, nosotros considerábamos que esto era una medida que se tenía que adoptar, pensábamos que iba a salir adelante con el apoyo del Partido Popular que votó a favor, también pensábamos que, bueno, UPN votó a favor también, y pensábamos que Junts también iba a votar a favor. Junts al final dijo que no, y ellos han registrado una iniciativa prácticamente con las mismas características, y luego lo que comentaba al principio, Esquerra Republicana, me imagino que por lo que sea, votó en contra, pero luego vimos a su portavoz ayer en una tertulia diciendo que el burka era una auténtica salvajada y que había que decirlo. Entonces, pues bueno, una pena que no haya salido adelante y nada más. Yo lo que creo es que en España tiene que haberse un debate sosegado, tranquilo, sobre esta cuestión, como se han hecho y siguiendo la estela de otras democracias europeas, Francia, Austria, Países Bajos, Suiza, entre otros. Por tanto, incluso el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dicho que se puede limitar el uso de determinadas vestimentas si va por ley, si tiene un fin legítimo y si es objetivo y razonable. Por tanto, yo creo que esto se puede debatir de una manera clara, y lo tengo muy claro. Se debe prohibir esta vestimenta porque no tiene nada que ver con la libertad religiosa, ni con la libertad de culto, ni nada de eso. Tiene que ver con la denigración, la invisibilización y la falta de dignidad que esas mujeres que lo llevan tienen. Y porque tiene que ver, porque en esta sociedad en la que todos estamos, una sociedad democrática, una sociedad de un Estado de Derecho, en lo que todos estamos, hombres y mujeres, tenemos que tener los mismos derechos y los mismos valores. Y estas mujeres que llevan esas vestimentas no lo tienen. Por tanto, hay que seguir en ese debate y, de verdad, prohibir esas prendas que al final, como digo, dejan la autonomía de la mujer, dejan la libertad de la mujer, pues de una manera, al final la destrozan. Sara Orradré. Yo voy a intentar ser muy rápida, reproduciendo prácticamente en su integridad. Tienen derecho de autor las declaraciones que hizo ayer Pachi López, porque las comparto plenamente y las he venido a decir prácticamente también iguales. ¿Nos gusta el burka, nos gusta el niqab? No, por supuesto que no, estamos totalmente en contra. Ahora bien, lo que no vamos a hacer es apoyar una proposición de ley, en este caso, que para nada persigue el objetivo que los autores de la misma dicen perseguir, que es liberar supuestamente de una determinada opresión a las mujeres por este tipo de vestimentas. No es por eso. Esta ley lo único que permite, lo único que pretende, una vez más, es criminalizar, excluir, discriminar, señalar y, una vez más,
pues inyectar una problemática más en nuestra propia convivencia, ¿no? Romper en la convivencia. Por lo tanto, no podríamos apoyarla nunca. Tampoco entendemos la postura ahora de... Bueno, sí la entendemos, la verdad es que sí. Una vez más, por lo mismo, del Partido Popular a la zaga de Vox, pues intentando comprar ese mismo discurso, en ese falso feminismo, en esa falsa buena intencionalidad de proteger a las mujeres, de proteger su dignidad, de proteger sus derechos. El Partido Popular no es ese el motivo que le ha llevado a apoyar esta propuesta, sino bueno, pues esa especie de feminismo cambiante, mutante, en función de en qué momento se encuentre en el discurso de Vox, como le pasa a la señora Guardiola en Extremadura, ¿verdad? Que salta y hace un doble giro mortal hacia atrás, y ese es el feminismo del Partido Popular. Va a acabar en Moreno y no va a hablar nadie más porque no queda tiempo. Voy a intentar ser breve también, pues con la complejidad que tiene, lo decías al principio, es complicado abordar esta situación en un minuto. Sí que señalar algún aspecto. Esta proposición de ley ahora de Vox no es nueva, ya ha presentado esa proposición no de ley aquí en La Rioja en los mismos términos, pero no solo para el burka y el niqab, sino incorporando también cualquier tipo de velo islámico, y en su exposición además lo explica, y es que no quiere que haya una invasión cultural porque aquí somos los puros, ¿no? Y es efectivamente nosotros no vamos a apoyar nada que sea racista, xenófobo y segregador, como son ese tipo de iniciativas. Dicho esto, me mojo en contra radicalmente del burka y del niqab en la medida en que suponen pues un proceso de violencia contra las mujeres. Para mí hay que distinguirlo del hijab, por ejemplo, ¿no? Que es otra cuestión, pero simplificar algo en que prohibiéndolo lo vamos a acabar con ello es no tener ningún conocimiento de cómo opera la mente humana. Quiero decir, el síndrome de Estocolmo puede, me decían, no, pero es que lo eligen. Bueno, pues es que hay algunas que lo eligen porque el síndrome de Estocolmo existe también, y además porque hay una situación de violencia, y por tanto lo que hay que hacer es acompañar a las víctimas, no criminalizarlas. No podemos desde luego en ningún momento apoyar una ley que lo que pretende es sancionar por el incumplimiento a la víctima. Todos asumimos que no es libre, ¿no?, su elección, pero si lo llevan en un lugar público, la condena que proponen en la ley es expulsarlas a su país. ¿De verdad creemos que las vamos a liberar mandándolas a Afganistán, por ejemplo, o a Pakistán? Pues la realidad es que nosotros nunca vamos a apoyar ninguna ley que lo que haga es echar sobre las espaldas de las víctimas otro proceso de victimización secundaria. Y lo que hay que hacer es trabajar en igualdad, incorporar políticas de igualdad que eviten, desde luego, que este tipo de situaciones se puedan producir en nuestro país. Muy bien, nos hemos mojado, portavoces, señoras, señores, gracias por acompañarnos, y pues nada, ahora las reflexiones ya quedan en su casa. Ya saben que pueden dirigirse a nosotros de múltiples formas, a través de redes sociales, a través del correo electrónico, llamándonos, proponiéndonos temas, y nos vemos el mes que viene aquí en La Rioja en Pleno. Gracias.